Buen día, profesora y compañeros. En el día de hoy, Liu, Baena, Zamora, Rodríguez, Escobar, Maldonado y Gedeón vamos a presentarles nuestro proyecto de investigación de niñas a mamás. En 2016, Bertrand Russell investigó que hoy en día la sexualidad es un tema con más libertad. Sin embargo, ¿qué diferencias existen entre el antes y el ahora? Los eruditos, influidos por la sociología y el psicoanálisis, lamentan el silencio que ha envuelto los asuntos sexuales, según el filósofo. Tomando en cuenta que en este ensayo fue escrito al principios del siglo pasado, se puede observar que actualmente la sexualidad sigue siendo un tema de tabú. La mayor parte de la sociedad piensa que la educación sexual brindada en las escuelas es necesaria, pero si la comparamos con las estadísticas del gobierno, se puede encontrar que no ha sido suficiente. Las condiciones actuales de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes. No obstante, la escuela y la familia hacen muy poco por la educación sexual de los niños y adolescentes. La tónica general es el silencio o el disimulo. Ni padres ni nuestros maestros hablan sobre el tema. Los jóvenes buscan otras fuentes entre ellos, como en internet o en amigos, etc. Existen millones de mujeres en el mundo expuestas a riesgo que las pueden llevar a embarazos no deseados. Adolescentes en edad que cada vez más temprana viven el drama de la maternidad, con visos de tragedias frente al escándalo de la institución educativa a la cual acuden el rechazo de sus padres y el desprecio de la indiferencia de los demás, lo que lo harían a modificar su proyecto de vida. Objetivos, nosotros tenemos que actualizar a los adolescentes, familias y miembros de la comunidad, facilitadores sobre algunos aspectos de la sexualidad relacionados con el embarazo y la prevención de este, produciendo a corto plazo modificaciones en sus condiciones y reflexiones, y a mediano y a largo plazo en su estilo de vida, a través de diferentes técnicas participativas. Como objetivos específicos, capacitar a los jóvenes sobre el uso de métodos anticonceptivos y sobre las enfermedades de transmisión sexual, identificar los distintos niveles de conocimiento de métodos anticonceptivos. La justificación del proyecto, crear este tipo de mejoras en el sistema educativo son muy necesarias, ya que los jóvenes no obtienen toda la información sobre métodos anticonceptivos, sobre las enfermedades que pueden llevarlo y lo que puede causar y el daño que puede causar tener una vida sexual activa a una edad muy temprana. Entonces, este tipo de mejoras podrían ayudar a su calidad de vida, a no ser rechazados en la sociedad, ser rechazados por las tragedias que le podrían llevar a tomar estas decisiones de una vida sexual a muy temprana edad. Planteamiento del problema. Para el 2018 en Panamá la cantidad de embarazos fue de 10.440 embarazos solamente en adolescentes, un número bastante alarmante, y la razón de este número es la falta de información sobre educación sexual en los colegios y en la vida de los adolescentes, por lo que atender esta problemática es fundamental y educarlos de una manera adecuada sobre la información sexual es primordial. Instrumentación. Para esta investigación usamos las encuestas para obtener los datos más precisos para nuestro análisis, ya que así podamos obtener la información más veraz para nuestra investigación. Nuestra encuesta es de 6 preguntas y aquí abarcamos preguntas sobre enseñanza, formación y sexualidad. Estas preguntas son: ¿de quién has recibido información sobre sexualidad? ¿Internet, amigos, padres, centros educativos? ¿O no has recibido? ¿Has mantenido alguna vez relaciones sexuales? ¿Conoces los diferentes métodos anticonceptivos actuales? ¿Sabes cómo utilizar los métodos anticonceptivos? Y por último, ¿sabes cuál es el método anticonceptivo de emergencia? En base a esto obtuvimos nuestros resultados y pudimos llegar a nuestras conclusiones sobre la investigación. Ahora yo les hablaré un poco más sobre la población muestra y el tipo de muestra. Bueno, en esta investigación utilizamos como población 100 estudiantes del Colegio La Salle Margarita en Colón, entre las edades de 12 a 18 años. Y la muestra estaba dirigida a 50 estudiantes, entre estos 100, en las mismas edades, 12 a 18. El tipo de muestreo que utilizamos fue aleatorio y no aleatorio. Aleatorio porque entre los 50 estudiantes que elegimos de los 100, todos tenían la oportunidad de participar. Y
no aleatorio, ya que a la hora de realizar las entrevistas fueron con estudiantes entre 16 a 18. ¿Por qué? Porque las preguntas que queríamos hacer no eran muy apropiadas para una edad de 12 años, que es 12, sexto grado a primer año. Entonces queríamos hacer preguntas un poco más enfocadas en el tema de sexualidad. Y era un poco más apropiado y más consono con la edad aplicarse a las personas que ya están relativamente en sexto año, quinto año y son mayores de edad relativamente. Ahora le hablaremos sobre el capítulo 3, análisis de los resultados. Para poder obtener los datos necesarios y así poder tener una mejor respuesta sobre cómo ayudar a los jóvenes con nuestro trabajo, fue importante y necesario realizar una encuesta seguida de una entrevista para conocer qué tanto conocen los jóvenes sobre el tema. La encuesta realizada con un total de 6 preguntas, como ya se mencionó, fue realizada a un total de 100 jóvenes de entre 12 a 18 años de edad y se obtuvieron los siguientes resultados. En la primera pregunta se preguntaba de quién o quiénes han recibido información sobre la sexualidad y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes consideran que la información la obtienen del Internet al obtener un 29,3%, seguido de sus amigos al obtener un 26,5%, seguido de que no han recibido con un 18,5%, de que sus padres le informan con un 15,2% y de último que los centros educativos le informan con un 10,5%. La segunda pregunta se preguntaba si han recibido formación específica y reglada sobre temas de sexualidad en el colegio. Y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes encuestados no la han recibido al obtener un 89%, dejando atrás a los que sí la han recibido con un 11%. En la tercera pregunta se preguntaba si han mantenido alguna vez relaciones sexuales y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes encuestados no las han mantenido al obtener un 60%, dejando atrás a los que sí la han tenido. En la tercera pregunta se preguntaba si han mantenido alguna vez relaciones sexuales y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes encuestados no las han mantenido al obtener un 60%, dejando atrás a los que sí la han tenido con un 40%. En la cuarta pregunta se preguntaba si conocen los diferentes métodos anticonceptivos actuales y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes sí los conocen al obtener un 90%, dejando atrás a los que no lo conocen con un 10%. En la quinta pregunta se preguntaba si sabían utilizar los métodos anticonceptivos y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes encuestados consideran que no lo saben utilizar, al obtener un 60%, dejando atrás a los que sí lo saben utilizar con un 40%. Y en la sexta y última pregunta se preguntaba si saben cuál es el método anticonceptivo de emergencia y los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los jóvenes encuestados consideraban que no lo sabían al obtener un 69,5%, dejando atrás a los que sí lo saben con un 30,5%. De esta encuesta se puede concluir que la mayoría de los jóvenes encuestados no conocen sobre sexualidad y este desconocimiento en el tema puede ser la causa principal de los embarazos en las adolescentes. Para complementar los resultados obtenidos en la fase cuantitativa del estudio, se decidió llevar a cabo una charla de discusión con los adolescentes, a fin de tratar todos los temas en torno a los que gira la investigación. Con esto se pretendió extraer conclusiones acerca de la percepción de los jóvenes para apoyar los resultados de esta encuesta. Este grupo estuvo conformado por jóvenes entre los 16 y 18 años. La conferencia con el grupo coincide en que la información referente a la sexualidad es escasa. Hay poca continuidad en la información de la misma y es tratada de una manera inadecuada. Los consultados estiman que es puntual, carente, no longitudinal y que no se actualiza cuando realmente se necesita. Además, encuentran en los soportes tecnológicos como Internet, YouTube u otras plataformas la primera opción de acceso a la información sexual y contrastan esta información con la opinión de sus amigos. Es muy relevante destacar que existe cierto tipo de pudor para tratar estos temas en el ámbito familiar. Por eso lo mantienen como la última opción y en solo caso de emergencias o situaciones límite.
A continuación le presentaremos nuestra propuesta. La número 1 es la comunicación, creando reuniones con los padres de estos menores y así asesorarlos de cómo tener esa confianza o acercamiento con sus hijos para que puedan hablar sobre este tema sin que sea un tabú o lo más extraño, cuando la realidad es que es algo muy común que pasa en nuestra sociedad. Nuestra propuesta número 2 es implantar en la educación de los colegios temas sobre salud sexual y reproductiva, de cómo prevenir un embarazo a temprana edad y sus consecuencias. Y por último, hay que orientar. Hablar del tema y decir solamente quedar embarazada te arruina la vida, cuídate, no son suficientes. Los jóvenes quieren saber más, pero tienen más miedo a preguntar que a las consecuencias. Por eso, nuestra tercera propuesta es dar charlas sobre todos los métodos anticonceptivos, de sus costos, para que así ellos tengan una idea de cuáles son más accesibles, de sus ventajas y desventajas. También dar capacitaciones de cómo colocarlo y cómo retirárselos. El embarazo en la adolescencia constituye un problema social vigente que está en aumento, con serias afecciones sobre la salud y la calidad de vida de este grupo poblacional, cuyo impacto es psicosocial, por lo que necesitamos un abordaje integral por un equipo interdisciplinario capacitando en la atención de la adolescencia, en específico en el área de maternidad-paternidad responsable. Podemos concluir que el porcentaje de embarazos jóvenes ha aumentado, y esto es un gran problema, ya que la inmadurez de estas jóvenes no permiten que le den una educación adecuada a sus hijos. Además, que el costo económico en el núcleo familiar aumenta. También interrumpen su propia educación por ser tan jóvenes. Por otro lado, también se ha demostrado que existe la posibilidad de que sus cuerpos no estén preparados para un embarazo. Intensificar la aplicación de políticas sanitarias dirigidas a perfeccionar la educación sexual y el acercamiento a los adolescentes, a fin de reducir las tasas de embarazo precoces, garantizando mejores pronósticos de vida para la madre, el hijo y la familia, así como lograr una repercusión positiva en el desarrollo de la nueva sociedad. Otra recomendación es que supervisen a sus hijos, sin olvidar que ya no son niños, sino jóvenes en crecimiento que necesitan más información. Por eso debemos de dejar atrás esas ideas anticuadas de que hay que mentirle, decirle que los bebés vienen de una cigüeña. No es así, hay que hablarles abiertamente sobre el tema. Eso sí, siempre explicándoselos de la mejor manera, de acuerdo a su edad.